Bien, buenas tardes. Mi nombre es César Magallanes, soy enfermero y el día de hoy he sido invitado para compartir con ustedes la experiencia sobre el nuevo enfoque profesional técnico en el contexto de la pandemia COVID. Un ratito, vamos a compartir pantalla, ¿no? Y a ver, ahí pues sí se puede visualizar, ¿verdad? Sí se visualiza, ¿no? Sí, se ve, licenciado. Bien. Bien, entonces, hablar de la función, del enfoque que tiene el profesional técnico de enfermería, es hablar cuál es la mirada que tiene usted como técnico de enfermería de acuerdo a su competencia como profesionales, ¿no? A dónde van, cuáles son los objetivos que ustedes tienen para cumplir con las actividades que son propias de ustedes, qué dificultades van a encontrar en el camino que se van a encontrar seguramente cuando vayan a ir avanzando por los diferentes servicios y áreas especializadas no solamente en los establecimientos de salud, sino también en las áreas que son especializadas, o sea, los hospitales, ¿no? De tercer y cuarto nivel. Y es importante que nosotros conozcamos esto para a partir de allí ir brindando soluciones que, que nos ayuden a nosotros a reconocer las dificultades que tal vez tengamos, como las deficiencias, y esto nos va a permitir también fortalecer las competencias que ustedes tienen como profesionales técnicos, que dicho sea de paso son la primera fuerza a nivel de todas las carreras técnicas en salud, ¿no? Entonces tienen una labor realmente ahí bastante importante, muy primordial, sobre todo ahora en esta situación en la que todos nos encontramos, ¿no? Porque no solamente se trata de, digamos, de estar en compañía del usuario, brindando el tratamiento o ayudando al médico, a la enfermera, sino también ser parte de ese equipo de salud disciplinario que se enfoca en la recuperación del usuario, su restauración y su reinserción a la sociedad, paulatinamente hablando y considerando de seguridad, ¿no? Pero esto se logra no solamente con desearlo, no solamente con decirlo, yo quiero hacerlo, sino que se debe de tener una preparación académica previamente a ello para que los resultados que nosotros queramos se vean reflejados en el producto que estamos ofreciendo, que es a diario, ¿no? Porque todos los días se nos aparecen desafíos que nos ponen a nosotros nuestro conocimiento y la experiencia a prueba. No todos los días vamos a encontrar un caso clínico que, digamos, sea fácil de manejar. A veces van a haber casos difíciles y eso, pues, nos tiene a nosotros que no solamente preocupar por el hecho de que va a requerir una atención de mayor prioridad y más especializada, sino que a partir de ello también tenemos que poner toda nuestra destreza para también ir con el sentido de ir aprendiendo, de ir construyendo nuevas técnicas, nuevos aprendizajes que luego nosotros vamos a poder ir compartiendo con las demás generaciones que vienen, ¿no? Entonces, cuando nosotros también hablamos de lo que es el enfoque, tenemos que ver también cuáles son nuestras competencias de nosotros frente a los otros profesionales de la salud, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, hace que la carrera del profesional técnico sea tal vez un poco más indispensable que, por ejemplo, la carrera técnica de farmacia, ¿no? Entonces, allí también implica una responsabilidad, tal vez no, digamos, administrativamente, pero sí una responsabilidad ética que se tiene con con los pacientes, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante que nosotros conozcamos bien para estar bien también parados frente a la unidad del usuario, ¿no? Ahora, en este contexto, se han dado múltiples cambios en lo que es el sistema sanitario del país.
Antes, por ejemplo, la carrera de enfermería técnica, al igual que la de enfermería, pues su remuneración era, hasta antes de la pandemia, no era del todo, digamos, acorde a lo que uno había estudiado y acorde a lo que verdaderamente se debe de remunerar, ¿no? Pero ahora ya, digamos, los sueldos, al menos para lo que están postulando para el área de COVID o todo lo que se derive de la misma, entonces está en un medio, ¿no? Esperemos que esto se mantenga a lo largo de todo el año de aquí para adelante y que se empiece a revalorar todo el trabajo que se hace, el esfuerzo, ¿no? Porque es bien, digamos, requiere mucho tiempo poder adquirir un conocimiento, fortalecerlo y hacerlo perfecto. No se hace eso de la noche a la mañana, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tal vez para instrumentar en un centro quirúrgico, mm, no es que voy, en teoría me dijeron y ya al día siguiente salgo perfecto instrumentando, ¿no? De la misma manera cuando se realiza un procedimiento, digamos, invasivo, también siempre va a requerir conocimientos académicos, pero también prácticas, ¿no? Son dos cosas que a veces el Ministerio de Salud no lo entiende, al igual que las otras autoridades que son de manera particular. Y allí también implica una, una reacción de parte de nosotros, ¿no? En cortar esa cadena, ¿no? De desigualdad, de brechas en lo que es la retribución salarial de todos los profesionales técnicos, pero también de los que son universitarios, porque ellos también sufren lo mismo que ustedes y hasta quizás peor, ¿no? Sueldos, por ejemplo, que bordean, ni siquiera llegan a la mitad de la UIT, entonces es bastante digamos, indignante esa situación. Y ahora, por ejemplo, también en el contexto en el que estamos, aparte de lo que ya nosotros hemos visto de las deficiencias que hay en el sistema sanitario, no solamente en lo que es la infraestructura, sino también en el equipamiento que hay en los establecimientos de salud y en los hospitales también, ¿no? Hemos visto cómo en ciudades, digamos que grandes, que deberían de tener mayores camas de UCI proporcional a la población que tiene no sucede, ¿no? No hay equipamientos de primera necesidad ahora mismo, como lo que es los equipos de oxigenoterapia, los mismos instrumentos que nos ayudan a valorar los parámetros de oxígeno, perdón, no, digamos como que no están del todo operativo. Hay algunos, por ejemplo, si ustedes van a los del MINSA, seguramente ya se habrán podido dar cuenta que algunos están malogrados, ahora les falta más pila, ¿no? De pronto el balón de oxígeno también está dañado, en fin. Son cosas que se agregan a lo que ya de por sí está deteriorado de lo que es el sistema de salud, ¿no? Y eso pues también es un grave problema porque la pandemia nos agarró con todo eso y ahora solamente queda sortear estas dificultades, ¿no? Trabajarlo en equipo lo más que se pueda para beneficiar siempre al usuario, porque es finalmente lo que se quiere, ¿no? Y eso a pesar de que muchas personas no lo ven, ¿no? La persona, la prensa, ¿no? Pasa por alto eso. Y en vez se tornan pues noticias que prácticamente no tienen mucho interés. Trabajar también en lo que es la parte de información, en el recojo de todo lo que uno realiza como evidencia, como parte de su producto a realizar, también es otro tema muy importante, dado que todas las actividades que nosotros deberíamos de realizar, al menos en lo que es profesionales técnicos, debería de tener, por lo menos pienso yo, un régimen, vamos a decirlo aquí, una ley, algo que también ustedes lo puedan parar, ¿no? Ustedes no disponen de una ley, solamente se rigen a lo que es parte del colegio de enfermeros, pero deberían de tener cada área profesional técnica su propia ley, para que ustedes tengan dónde apoyarse, dónde puedan acudir cuando se atente contra todos sus derechos, ¿no? Porque a ustedes mayormente se les pide, al igual que nosotros, ¿no? Nos piden un montón de actividades, pero cuando se trata de la defensa de los derechos del profesional de salud, si no estás habilitado, no puedes ir al colegio de enfermeros, ¿no? Igualito si eres médico, pero no estás habilitado en el colegio médico, no puedes ir. Pero en el caso de ustedes,
Si de pronto ocurriese un incidente laboral con un usuario, ¿no? ¿A dónde van a ir ustedes? Tienen que buscar su defensa por cuenta propia, porque el colegio no puede que no tenga mucho éxito, ¿no? Si es que, digamos, hay un decano o una decana que tenga la puerta abierta y comprenda cuál es la importancia de su labor de ustedes, entonces ahí puede que sí, pero la verdad, considerando la situación ahora de lo que está pasando, es bien complicado. Solamente lo que ellos buscan en algunos casos, pienso yo, es que solamente reconocen, ¿no?, su labor y ahí queda. Más allá de eso, no hay unas intervenciones que haga pensar que están trabajando para ustedes, que son parte también del equipo de salud, ¿no?, y del equipo de enfermería también. Entonces, de allí la importancia que ustedes como profesionales técnicos busquen por cuenta propia, tal vez su unidad, ¿no?, unirse, armar sus consejos de trabajadores, ¿no?, y establecer su propio mecanismo para que puedan tener un propio régimen de ley que los pueda a ustedes parar y también conseguir sus derechos, sus oportunidades, ¿no? No depender tanto de un colegio de enfermeros, porque a pesar de que forman parte de ello, pero en la práctica ya seguramente ustedes se han dado cuenta también cómo a veces entre el mismo enfermero profesional, enfermero técnico, cómo hay ese recelo que parece ser innecesario, ¿no? Pero esto también ya viene, por supuesto, de la educación de casa, ¿no? No tiene nada que ver si consideras que lo que buscas en la persona es que aprenda y que te ayude, sobre todo porque en el hospital se trabaja así en equipo, en las postas también, para hacer una campaña de prevención. Todo es un trabajo fortalecido, multidisciplinario, donde participan todos y donde todos se enfocan a un sentido común. Si estamos en la posta, pues vamos a querer reducir los índices de mortalidad o tal vez algunas características epidemiológicas que se presenten propiamente en cada localidad, ¿no? Y si estamos en un hospital, pues tal vez estamos en un servicio X, en otro servicio X, cada uno eh, tal vez por semestre o por mes tiene un indicador de una patología que es más frecuente que la otra, ¿no? Entonces ahí también buscar un trabajo articulado. Pero como les repito, no todos se alinean a esa mirada, a ese enfoque de articulado en donde se beneficia el usuario, ¿no? A veces el ego, a veces también el recelo profesional. Son muchas cosas que hay que aprender a manejarlo bien y a darle un tratamiento oportuno, ¿no? Ustedes como profesionales técnicos de enfermería todavía tienen mucho pendiente en cuanto a sus deberes, a sus derechos para que se les pueda reconocer, ¿no? Seguramente será por el mismo término de condición técnico que uno tiene, pero fuera de eso, la verdad es que uno estudia, ¿no? Y como profesional, ustedes deberían de tenerlo. ¿Demandará presupuesto para el Estado? Sí, va a demandar, pero lo que el esfuerzo y la dedicación que uno tiene, eso también tiene que reconocerse en ello, ¿no? Ha visto algunos avances, sí, pero realmente son minoritarios, proporcional a lo que ustedes realmente necesitan como técnicos, ¿no? Y cuando nosotros vamos a hablar sobre esto, entonces tenemos que identificar bien, centrarnos en una idea, ¿no? Centrarnos en una posición como técnico de enfermería y analizar la carrera en sí, o sea, cómo estamos nosotros dentro del sistema sanitario, cómo nos está yendo, qué dificultades estamos teniendo durante el transcurso de nuestra formación académica y en la experiencia que cada uno ya seguramente tiene a nivel hospitalario, clínico o tal vez a nivel comunitario, ¿no? ¿Qué amenazas se están presentando ahí? Entonces, una vez que nosotros a partir de eso que identificamos todas estas problemáticas, ¿no?, nos van a permitir a nosotros ya poder tener una visión más, digamos, más general, más específica, para poder establecer en conjunto con sus aliados, que ustedes mismos lo son, ¿no? Buscar el tratamiento, todas las intervenciones para poder conseguir lo que ustedes necesitan, ¿no? Necesitan un trabajo de ley, necesitan también que sus derechos se reconozcan, necesitan tener oportunidades en el mercado laboral,
¿Qué más necesitamos nosotros en la carrera de enfermería? Que las competencias sean lo más óptimo posible, ¿no? Y nosotros nos formamos durante las aulas del tecnológico, entonces pues luego ese producto que ya está bien pulido se va a evidenciar en el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Si estamos, digamos, hemos hecho bien las prácticas y hemos aprendido bien a realizar un procedimiento, entonces cuando vayamos a un área de trabajo ya no vamos a depender tanto de una u otra persona, sino que lo vamos a hacer de manera autónoma, ¿no? Y eso pues la persona o el profesional que evidencie eso, o sea, que los vea, se va a sentir con mayor seguridad él mismo y a ustedes lo van a dejar ya porque han visto que han podido desarrollar múltiples competencias y capacidades que va a ser de manera satisfactoria para que el cumplimiento de los objetivos y de las metas que se tiene dentro de una institución, ¿no? ¿Qué otra, digamos, qué fortaleza nosotros podemos encontrar en la carrera de enfermería técnica? Bueno, es una carrera que está muy distribuida a nivel de todo el territorio nacional, ¿no? O sea, hay institutos que ofrecen mucho esta carrera, pero una de las amenazas también es que así como hay, digamos, institutos en cantidad, se forman profesionales en cantidad, ¿no? Y eso hace que, digamos, la carrera se devalúe de manera proporcional, dado que la demanda que hay. Y no es porque necesariamente sean, digamos, bastante, y normalmente uno piense que no, porque hay bastante, entonces puede que piensen que no se han preparado bien, seguramente no. Si tenemos, esto funciona de la siguiente manera, si abrimos una plaza, por ejemplo, en un centro de salud X, y postulan 20, 30 técnicos de enfermería, como suele pasar casi en todas las convocatorias. Entonces, solamente tenemos plaza para uno, para la cantidad de postulantes que se ha expuesto. Entonces, eh, siempre va a haber, eso origina que el precio, la retribución ¿cómo se llama? Del monto económico hacia el profesional se reduzca su valor, ¿no? Y eso es algo que también el Estado, como ente regulador a través del Ministerio de Salud, debe de fijarse bien eso, ¿no? Debe de establecer unas estrategias, digamos, que sean acorde, de manera que todo el profesional técnico sea remunerado de la misma manera y en forma equitativa, ¿no? ¿Qué otra fortaleza nosotros podemos encontrar en el área de profesional técnico ahora en el contexto del área COVID? Que, digamos, ustedes tienen la competencia, ¿no?, necesaria, la competencia específica para poder desempeñarse dentro del área de COVID, ¿no? No solamente en lo que es servicios de hospitalización, sino también en lo que es las áreas más especializadas de emergencia, de cuidados intensivos, ¿no? Ahí están presentes ustedes y eso pues le da bastante oportunidades en el mercado laboral, sobre todo ahora en este contexto, ¿no? Para que ustedes mismos se puedan desempeñar, adquieran conocimientos eh, y puedan tal vez financiar sus estudios. Seguramente algunos de ustedes ya están estudiando otra carrera en paralelo a ello, ¿no? Tengo muchos amigos que han sido técnicos de enfermería, pero también algunos son médicos, otros son enfermeros, otros son de otras carreras, incluso del área económica también, ¿no? Entonces, eso, la retribución que ahora están recibiendo en el área COVID, producto del contexto, hay que también saberlo aprovechar, ¿no? Ahorrar para un futuro, como quien dice, o invertirlo en algo que nos devuelva lo que nosotros estamos ofreciendo a cambio de ello. Hay que tener una inteligencia financiera ahí para poder dosificar bien los recursos económicos que uno recibe en esta situación en la que nos encontramos. Otra fortaleza que nosotros podemos encontrar a partir de la formación que hemos tenido es que nos hace pues fortalece más en lo que es el cuidado de la persona, ¿no? Un cuidado más especializado, más holístico. Y eso les va a ayudar también a ustedes a fortalecer el vínculo que tienen dentro del equipo de salud. Más que todo porque permanecen más tiempo con el usuario, a diferencia tal vez de la misma enfermera, porque en UCI normalmente la enfermera está en su estación
y quien está a veces realizando el cambio del usuario, tal vez colocando una sonda o moviendo o haciendo un balance hídrico, ¿quiénes son? No lo hace el médico ni la enfermera, a veces lo hace el técnico, ¿no? Y se convierte en el brazo derecho de los profesionales para un buen cumplimiento de los objetivos. Pero para hacer estos procedimientos, pues hay que estar bien preparados, bien formados académicamente para tener esa seguridad de pasar frente a un servicio y brindar todas las intervenciones que ya nosotros conocemos. ¿Qué debilidades hay a nivel interno, a nivel de la carrera de enfermería técnica? Pues que, digamos, a veces por lo mismo que hay la formación es por 6 años, a veces no, digamos que como que no se priorizan algunas áreas específicas para la formación, ¿no? Todos de por sí deberíamos de tener un solo currículum, al menos es lo que yo pienso, ¿no? Para todas las carreras, pero cada universidad, perdón, cada instituto tiene un diseño curricular distinto al del otro. Por ejemplo, hay algunos que ven, digamos, procedimientos invasivos, pero otros institutos no lo ven, ¿no? Hay algunos que ven epidemiología en cuarto, sexto ciclo, pero otros no lo ven. Hay otros que van en el primer ciclo nomás a práctica, pero otros que van en tercero o cuarto, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que a veces también uno no tenga, digamos, la misma competencia, ¿no? Y no es por culpa de la realidad propia, sino porque el sistema educativo de parte del ministerio y no está del todo bien diseñado, ¿no? Entonces deberíamos de tener toda la misma formación, todos con los mismos cursos para alinearnos en un sentido y así poder tener todas las mismas oportunidades, ¿no? Pero la otra interrogante aquí, una vez mencionado esto, es que también si todos tenemos, digamos, la misma preparación académica, entonces tal vez el otro instituto considera que el otro curso es más importante que otro, ¿no? Entonces, ahí también viene otro punto de discrepancia personal de padre que está hablando, ¿no? Luego tenemos qué oportunidades nosotros tenemos en el área de salud. Tenemos múltiples oportunidades para poder desempeñarnos. También ustedes pueden ejercer la docencia si ustedes quieren en el instituto. Tienen que tener evidentemente la experiencia clínica y la experiencia previa de haber al menos sido instructor dentro de la carrera que ustedes han tenido. En este caso es enfermería técnica, ¿no? Demostrar todas las habilidades frente al jurado y se harían acreedor a una plaza. Por ejemplo, ahora están aperturando plazas para el área de docente en todos los institutos y postulan muchos profesionales técnicos que son muy buenos, ¿sabes? Tienen mucha habilidad con la práctica, con la teoría también, porque lo han ido desarrollando bien y han entendido que para poder realizar un procedimiento, sea simple o sea complejo, primero hay que tener conocimiento de qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer va a tener repercusión en el usuario o en la familia o en la comunidad, ¿no? Y entendiendo eso, pues ya el producto que nosotros vamos a ofrecer va a ser más especializado, más óptimo, va a ser más eficaz, otras palabras, para usar otro término y para que se entienda también de una manera más didáctica, ¿no? Otras oportunidades que tenemos es que, al igual que la carrera de enfermería, ustedes también acompañan generalmente a cada año, ¿no? En la carrera de enfermería hay especialidades hospitalarias y de salud pública. Y en cada una de esas están ustedes acompañando, brindando su experiencia, sus aprendizajes, todo. Y eso ayuda mucho en el equipo de salud y en las oportunidades que uno también tiene, ¿no? Para ir aprendiendo. A partir de ahí, ustedes pueden crear más oportunidades, pueden ir fortaleciendo incluso otras competencias que tal vez el profesional que a cargo no lo tiene, ¿no? Hay muchos casos que el profesional técnico realiza un mejor procedimiento que el mismo profesional de enfermería, ¿no? Y eso es muy satisfactorio para ustedes porque demuestra mucho. Ahí con esa acción de realizar un buen procedimiento, pues los hace indispensable en todo lugar, ¿no? Los pacientes, los usuarios mismos, las personas de un hospital o en un área de salud pública, se les va a reconocer por el producto y la calidad del servicio que ustedes brinden.
¿no? En el área de COVID, ahora que estamos todos ahí con temor a veces a contagiarse, ¿no? Pero perder ese miedo y usando todo el protocolo de seguridad para poder intervenir oportunamente, entonces eso también es más que una oportunidad, es un lado humano que nosotros también deberíamos de tener, ¿no? Y un lado también ético. Pero la ética no solamente pasa por, digamos, callarme frente a lo que yo considero que debería disponer producto de haber observado una falta, sino que la ética implica también un respeto y un sentido humano hacia la persona y también hacia el compañerismo y hacia todo lo que implica un trabajo en equipo, ¿no? Comprender la naturaleza en sí, antropológica de un comportamiento social, para que a partir de ello ustedes puedan establecer, digamos, unos caracteres que les ayuden a definir un problema social, un problema en el individuo, darle un tratamiento oportuno, porque ustedes también lo pueden hacer si desarrollan todas las capacidades, y o sea, resolver un conflicto a nivel profesional, a nivel personal, que seguramente ya ustedes muchos tendrán experiencia en ello, ¿no? ¿Cuántos conflictos hay en centros laborales? Son muchos. Conflictos en la vida personal son un montón, pero depende de la madurez que nosotros tengamos y las consideraciones éticas para poder tratarlo, eso dice mucho, ¿no? Debilidades que nosotros tenemos, pues, ¿qué debilidades podemos encontrar? Que a veces no hay una unidad en un sentido común, ¿no? Cada uno a veces piensa en su propio beneficio, no se trabaja de manera en equipo. Entonces, eso dificulta mucho el logro de sus objetivos como carrera profesional en sí, no como persona, sino como carrera, porque aquí lo que se pretende es dar un enfoque como profesionales técnicos que ustedes son. La otra debilidad que ustedes tengan tal vez puede ser que, digamos, el ámbito, como les decía anteriormente, a la vez en su retribución económica pierda su valor, ¿no? Y no, como les dije, no necesariamente porque haya una mala formación, sino porque el mercado en sí, esto se maneja como si fuese un producto, ¿no? Lamentablemente es así. ¿Ya? Y a veces pues uno se siente un poco decepcionado, ¿no? Porque no encuentra las oportunidades, todo eso. Y aquí lo que se debería de hacer, a veces pienso que tal vez sería cerrar o tal vez suspender momentáneamente para que los profesionales que no están inmersos en un área puedan tener la oportunidad de insertarse al mercado laboral, ¿no? Lamentablemente las autoridades del MINSA no, digamos, como que no piensan así, piensan de otra manera, hacen ver que hace falta más técnico cuando la realidad es que tienen hasta lo necesario como para poder ofrecer un servicio en los hospitales, en los centros, ¿no? Y ahí también implica un aspecto muy importante, que es a la hora propiamente dicho de elegir una carrera, ¿no? Cómo nosotros, eh, qué es lo que nosotros queremos que nos va a ayudar a poder sostener los gastos, porque a veces uno está con 18, 17 años, pero que siempre va a estar su papá o mamá ahí acompañándolo, ¿no? En muchos casos, pero aunque otros, digamos, a esa edad ya mantienen o ya tienen una libertad financiera, ¿no? Pero no sucede en todos los casos, por supuesto. Entonces, implica también una responsabilidad para poder saber elegir la carrera que uno va a elegir, ¿no? Que lo va a ayudar a poder sostenerse durante todo el ciclo de vida que uno va a pasar. ¿Qué amenazas nosotros podemos tener? Bueno, las amenazas son, digamos, aquello que, digamos, no nos está ayudando a avanzar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué amenazas estamos encontrando nosotros ahora en el área COVID como técnicos? La primera es que tenemos un riesgo para que se puedan contagiar ustedes, ¿no? O sea, como no hay equipo de protección, o si bien hay, pero no son del todo eficaces estos equipos, algunos están deteriorados, otros están incompletos. Entonces, eso hace que la propia salud de ustedes se ponga en peligro, ¿no? Que se contagien y que puedan contagiar a su familia también. Y nadie quiere eso, ¿no? Entonces, ahorita en este contexto tenemos esa realidad. Aparte de que no hay vacunas, recién ayer o antes creo el gobierno ha estado anunciando que van a llegar las primeras 300 dosis.
de un total de no sé cuántos, 1 millón creo, pero solamente son 300 y esas son pues frascos, son en doble dosis, quiere decir que por lo menos para que vacunen a 300.000 van a necesitar el doble, ¿no? Esas vacunas que van a traer solamente van a alcanzar a menos, creo yo, a la mitad, que serían 1.500, 150.000 personas. Entonces, todo eso también los afecta a ustedes, porque ahorita priorizan primeramente a los que, entre comillas, a los que están en primera línea, que es cierto, que son los médicos, son las enfermeras, pero también son ustedes, ¿no? Y esperemos que haya ahí una buena priorización de distribución de las vacunas, que se les vacune verdaderamente a los que están, ¿no? A todos los que están y no a los que realmente no están, ¿no? Esperemos que eso suceda. ¿Qué otras amenazas también podemos encontrar en este contexto actual? Que, digamos, hay una inestabilidad laboral también, ¿no? Porque los contratos que se están haciendo ahora son solamente por, por meses. O sea, por meses, por un mes, por 2 meses, pero no les asegura que como medida de gratitud se van a quedar ustedes ahí de por vida. Y ahí hay inestabilidad, pues, para ustedes en el trabajo, porque imagínense, 2, 3 meses que hayan ofrecido su trabajo en un determinado hospital y que al finalizar le digan no, pero ya está aquí nada más porque el contrato solamente era por mes. Entonces, todo eso de ahí hace que si ese panorama se volviera real, entonces uno vuelve al desempleo, vuelve a lo mismo a lo que era antes, ¿no? No se quiere eso, se quiere que los que están ahora en la primera línea de atención permanezcan ahí por lo menos hasta que esta pandemia se logre controlar y ustedes también puedan tener ahí como medida de gratitud, pienso yo, ¿no? Un puesto laboral ahí en donde trabajan. Pero como les digo, lamentablemente, al menos el sector de salud, MINSA debería dar el ejemplo, pero no lo da, entonces no es un panorama no tan esperanzador que digamos, ¿no? Se espera que conforme transcurra ya los días y las fechas puedan recapacitar las autoridades y puedan entender en sí cuál es la importancia de su labor que ustedes tienen en el tratamiento, en la parte recuperativa y en la parte de prevención de toda esta enfermedad, ¿no? Que es muy importante e influye mucho en la economía también. Imagínense un trabajo bien fortalecido, bien planificado, sobre todo en la parte preventiva de esta enfermedad que no se hizo al inicio, hubiese evitado múltiples muertes, ¿no? Educando a la población. No se hizo mucho eso, se usó a la prensa, pero a veces las personas no ven televisión. En Perú, las personas a veces ven televisión, pero ven programas de espectáculos, o sea, prácticamente que no son educadores para nada. Y el sector, el Ministerio de Salud, tiene una visión bastante rara en ese sentido, sustentando que para publicitar una campaña preventiva tienen que hacerlo de manera estrictamente en los medios de comunicación, o sea, en el televisor, todo eso, pensando que la gente lo ve. Y la gente, la verdad es que no ve comerciales. La gente, si uno prende la televisión, ¿qué es lo primero que ve? Es su programa, ¿no? Termina el programa, cuelgan y el comercial prácticamente nadie lo ve. A no ser que sea una propaganda que anuncie, por ejemplo, ampallar a tal futbolista o a tal modelo, ¿no? Entonces ahí recién la gente es un modelo, pero mientras haya una publicidad que no sea de interés, la gente no lo ve. Entonces ahí hay una visión equivocada de parte del ministerio, ¿no? Y gastan miles de soles en publicidad, cuando eso debería de hacerlo en contratar más profesionales de la salud para que trabajen en la primera área y que ellos sean los que lleguen más a la población, porque así es como se llega, y de manera que la gente también tenga oportunidades de acceder a un servicio de salud pues equipado, oportuno y preparado, ¿no? Si se le paga bien al profesional, entonces el profesional pues de por sí va a tener que ofrecer un buen producto, ¿no? En el ámbito preventivo. Eso tampoco es algo que el Ministerio de Salud o el gobierno, mejor dicho, no cambia, ¿no? Sigue con esa idea de gastar miles de millones de dólares en la prensa. Y eso es algo bien curioso, porque la prensa a la que ellos contratan es la que menos lo cuestiona en relación a cómo han manejado esta pandemia, ¿no? Un manejo realmente no tan asertivo, porque no lo ha sido. Entonces, si ustedes se dan cuenta y ven los canales con el cual el Estado contrata, ¿no?
no son, digamos, no hay una apreciación crítica a cómo se ha realizado la gestión, no solamente a esta, sino a las que le han antecedido y a la que estuvo desde que ganó las elecciones de manera democrática, por allá en 2016, ¿no? No hay un lado crítico. Entonces, eso también dice mucho, ¿no? Deja muchas preguntas, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no criticas? ¿Por qué no investigas? ¿No? ¿Por qué no cuestionas que hizo tal cosa? No lo hace. O sea, deja mucho que pensar eso, y con toda razón, ¿no? Pero bueno, entonces, una vez conocido todas estas cosas, ya nosotros podemos saber, podemos tener una noción real de lo que está pasando en la carrera, ¿no? Un enfoque ya más realista, en la cual nosotros ya también podamos actuar a partir de ello, ¿no? Como les decía anteriormente, es algo que se debe trabajar no de manera individual, porque así para conseguir un objetivo, si se trabaja de manera individual, va a ser bien complicado, por no decir que va a ser difícil de conseguirlo. Ya así que acostúmbrense siempre a donde vayan a trabajar en equipo, busquen sus alianzas, busquen sus aliados para que puedan conseguir lo que ustedes, lo mejor dicho, lo que como profesionales técnicos deberían de tener, ¿no? Porque si van a estar digamos, en discrepancias, en donde no hay un consenso en argumentos, entonces así va a ser bien difícil que tengan. Por ejemplo, ahorita les comento en el colegio profesional de la misma carrera de enfermería, ya seguramente ustedes han podido escuchar en las redes sociales, ¿no? Como hay prácticamente una división de quién apoya a quién está al lado de quién tiene la razón de quién, en fin, entonces, prácticamente hay una inestabilidad de parte institucional, ¿no? De la carrera de enfermería, y eso se da ¿por qué? Porque no ha visto un buen manejo inicialmente sobre lo que ocasionó la crisis de todo esto, que fue la licencia a la decana, ¿no? Entonces, habría que preguntarse aquí, ¿qué originó eso, ¿no? La vicedecana entonces estaba preparada para asumir el cargo, entendía todo lo que es el reglamento y estatuto del colegio. Habría que preguntarse eso. Por otro lado, también habría que preguntarse si la otra señora, la decana Mónica, perdón, Liliana, tenía conocimiento de que no se le podía dar licencia de manera indefinida, ¿no? Entonces, sabía ella que se le había elegido solo para que represente al colegio y no para que esté en un ministerio, ¿no? Son preguntas que habría que hacerse y que cada una debería de responder frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Legal o ilegal, problemas que no llevan a nada bueno en realidad, porque ahorita como está toda la carrera, ¿no? Bien desorganizada, al menos administrativamente hablando, está así, ¿no? Y eso hace pues que la carrera en sí de enfermería, al igual que ustedes como técnicos, no se vea visibilizada como debe de ser. Porque si tuviésemos un líder que esté adelante, un solo líder, entonces pues conseguiríamos muchas cosas, ¿no? Conseguiríamos que, digamos, los derechos se respeten, las oportunidades entre profesionales del mismo área también se respeten, todo eso. Pero como no hay un solo líder, entonces pues, ¿quién va a poder, qué entidad va a poder dar fe de que tenemos una autoridad, digamos, legítima cuando de pronto aparece otro y dice, no, yo también soy, no? Entonces no. Tenemos todo eso el problema, ¿no? Que se debe de aprender a darle un tratamiento ahorita lo más pronto posible, resolver el problema de inicio, y eso está en el estatuto, para que no se vuelva a corregir, ¿no? Bien, hablamos también del enfoque cuando nosotros realizamos actividades o sea estas de capacitación o sea esta a nivel del ámbito investigativo que nos ayuden a ofrecer un servicio de calidad, pero ese servicio debe estar basado en base a una investigación propiamente dicha, ¿no? Tal vez ustedes antes de obtener
el título solamente realicen un trabajo de investigación y ahí queda, ¿no? Pero al margen de que si es un trabajo de investigación corto o un trabajo de tesis de pre o de posgrado, en ese trabajo que ustedes realicen deben de enfocarse en una propuesta frente a un problema, a una propuesta de alternativa de respuesta frente a un problema que haya no solamente en el ámbito de salud hospitalaria, sino también en salud comunitaria. Por ejemplo, si ustedes ahorita están viendo que como profesionales técnicos no tienen un sustento, digamos, legal que los ampare, entonces a partir de ello pueden establecer estudios pertinentes que les ayuden a poder empoderarse en ese sentido, ¿no? Buscar eso a través de una investigación, a través de alianzas estratégicas. Eso es algo que continuamente siempre se les indica a todos, ¿no? Pero las competencias no solamente se logran en cómo nosotros podemos ofrecer un servicio de calidad, cómo brindamos un servicio, sino la competencia en sí es todo aquello que nos permite a nosotros desarrollarnos de manera multidisciplinaria, porque ustedes son profesionales multidisciplinarios, o sea, no solamente terminan la carrera y van a una área, ¿no? Sino van a bastantes áreas, rotan incluso por todos los servicios. Ahora mismo las competencias, por ejemplo, en este contexto social, sin duda alguna son múltiples, ¿no? De respuesta, competencias en el ámbito preventivo, ¿no? Competencias sociales que también tienen ustedes, competencias de habilidad de respuestas, en fin, son todos ellos que son como unos pilares que los sostienen en la carrera de enfermería técnica, ¿no? En el ámbito del profesional técnico, lo que nosotros debemos desarrollar primeramente es la etapa de investigación, ¿no? Como les mencioné anteriormente, cuando ustedes investigan, crean la oportunidad de respuesta frente a un problema. Y a veces uno, cuando está, digamos, estudiando, o ustedes mismos ahorita en este contexto que están, pues a veces es estresante pensar en esta palabra investigación. Piensan que es difícil, que solamente es para, digamos, para personas que tienen pregrado, posgrado, cuando no. O sea, una investigación lo podemos hacer todos. ¿Ah? Todos lo podemos hacer en una investigación si es que logramos tener las competencias necesarias para poder lograr ello. Pero ¿qué debe tener el profesional técnico para que sea un buen investigador? Primeramente debe tener lo más importante para iniciar el punto de partida, ¿no? Que es la pasión, la dedicación por la lectura, porque un investigador va a tener que leer mucho, va a tener que leer tal vez libros de 100 páginas, de 200 páginas, para poder tener un sustento que luego lo pueda plasmar a través de reflexiones bibliográficas, usando, pues, dependiendo sea el caso, puede ser ¿cómo se llama? Referencia bibliográfica de Vancouver, de APA, ¿no? Plasmarlo a través de ello. ¿Qué más necesita un buen investigador del profesional técnico? Necesita enfocarse en algo en lo cual pueda lograr un resultado favorable. Si vamos a hacer una investigación de tipo experimental, entonces tenemos que ver primeramente que nosotros contemos con todas las herramientas que nos permitan poder desarrollar ese tipo de diseño de investigación, ¿no? No vaya a ser que yo, por ejemplo, quiera investigar cómo influye, a ver, de masajes, ¿no? De masajes X en los pacientes tal, pero de pronto yo no tengo todo el equipamiento necesario para ello, no tengo, por ejemplo, la camilla, no tengo ni siquiera el servicio de ofrecerlo, entonces todo eso hay que tener en cuenta antes de realizar una investigación que los va a ser bastante, digamos, útil, va a ser bastante positiva para ocasionar un cambio en la persona y en la sociedad, ¿no? Hablar de investigación es muy bonito en realidad. Luego tenemos la otra competencia que es la del equilibrado, ¿no? Cuando nosotros hablamos por equilibrado, entiéndase que es, digamos, una persona que sabe pensar antes de realizar alguna acción o decir alguna cosa, o expresar
algún sentimiento, sea negativo, sea positivo, ¿no? Entonces, esa es una persona equilibrada, que está bien regulada emocionalmente. Pero para poder lograr eso necesitamos tener pues primeramente necesitamos reconocer, ¿no? Qué debilidades o qué factores no ayudan a que nosotros podamos estar equilibrados, ¿no? Y cuando hablo de ello, pues me estoy refiriendo a no solamente factores de formación académica, sino también psicológicos, ¿no? De pronto me dicen a mí algo que no me gusta, que no quiero escuchar, pero que es real. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, no, pero tú no, digamos, no sabes, digamos, brindar un servicio o no sabes hacer algo, entonces, la primera reacción de una persona que no es equilibrada vas a responder, ¿no? Responder no ciertamente de una manera educada, sino tal vez grotesca, tal vez ofensiva, pero una persona que es equilibrada y que, digamos, sabe escuchar y sabe entender el comportamiento antropológico de la otra persona con la cual está interactuando, entonces analiza antes de responder, ¿no? Pero dirá, ¿por qué me está diciendo esto, amigo? O sea, ¿cuál es el sustento que tiene para decirme esto? ¿No? ¿Cómo se ha formado dentro de su familia, tal vez? Podría ser. ¿Cómo ha podido, digamos, desarrollar una carrera profesional para que se pueda expresar así? ¿Qué actitudes o qué es lo que pudo haber pasado en estos 2 o 3 días o última hora para que pueda tener este comportamiento así, ¿no? Entonces, esa competencia de equilibrado a nosotros, a ustedes que son los técnicos, les ayuda bastante, sobre todo porque trabajan también en presión, ¿no? Mucha presión en el área COVID, antes del área COVID incluso, se trabaja mucho con presión de parte de todo el equipo de salud, ¿no? Porque como queremos todo lo mejor para el usuario, pues entonces siempre va a existir esa exigencia de parte de una institución de salud, ¿no? La presión para que todo se pueda hacer bien, pero con la mentalidad de equilibrado que uno tiene, entonces ya no lo va a ver como, digamos, como una presión, sino como parte de una actividad que se debe de realizar y que para eso, pues, uno va a tener que estar preparado para que lo pueda hacer, ¿no? Nos ayuda bastante a explorar el mundo, a entenderlo mejor y poder también ser más, fortalecer la parte de comunicación que debemos de tener de por sí todos, ¿no? Ser unos buenos comunicadores también. La parte de la solidaridad, en ella nosotros pues aquí solidaridad e íntegro son dos competencias que debemos desarrollar muchísimo en esta pandemia. Solidaridad en el sentido de que los usuarios que acuden muchas veces a los centros de salud, de los hospitales del MINSA, no, digamos, no disponen de todos los medios económicos como si tal vez lo podría tener una persona que acuda al área COVID de salud, ¿no? Entonces, habría que hacer ahí una manera solidaria de poder entender ese problema, ¿no? De no estresarse en que la persona no tiene y ahí queda, ¿no? Sino buscar, tal vez si está dentro de nuestras posibilidades, canales o medios para poder también ofrecer ese servicio, ¿no? Que es de oxigenoterapia, que es lo que tanto padece también, lo que se está bastante padeciendo ahora, ¿no? Ser solidario en el sentido también de las personas que, digamos, están con coronavirus, pero también tienen otros problemas de salud aparte, tienen diabetes, tienen hipertensión, ¿no? Tienen, en otras palabras, comorbilidad que, digamos, los pone más afligidos, o sea, los pone más tristes, más sensibles, y eso nosotros debemos de entender que todo sentimiento negativo o todo cosa, digamos, que no sea positiva, pues va a influir mucho en la recuperación del paciente, ¿no? Si la persona no está bien emocionalmente, está rodeado prácticamente de un clima tenso, negativo, entonces no esperemos que se recupere mucho, o no esperemos, mejor dicho, que no se recupere del todo, ¿no? Entonces, ser bastante solidario ahí, siempre, a pesar de que la situación es difícil, tal vez para algunas personas que están hospitalizadas, pero ustedes siempre mantengan ahí una palabra que, digamos, anime, trate de recuperar al usuario, ¿no? Yo no les voy a decir qué palabras tienen que usar, porque creo que cada uno ya
tiene, digamos, esa habilidad para poder comunicarse, ¿no? ¿Ya? Y eso pues debemos de tener todos en realidad, ¿no? Y no solamente con el usuario, sino también con la familia, porque ahí también la familia sufre mucho cuando el familiar está enfermo, ¿no? Si normalmente la persona que está pues hospitalizada tiene a su familiar afuera y el familiar va a querer que le reporten, siempre va a querer que le reporten a cada rato, incluso cómo es la evolución de su familiar. Y antes, pues nosotros, antes de la pandemia, todo se hacía, digamos, en el consultorio, o tal vez se llamaba y se reportaba cómo estaban, pero ahora no. Acá está una distancia de 3 metros, otros incluso no se quieren ni acercar para reportar, solamente lo hacen por llamadas, ¿no? Entonces, no se logra expresar ese sentimiento de solidaridad muchas veces con una llamada, sino que se expresa más que todo, diría yo, en contacto, ¿no? Cuando se está interactuando de persona a persona. Brindar una atención, digamos, más solidaria por medio de, de teléfono no sé, creo que es un reto para todos poder saber comunicar bien las cosas por teléfono, ¿no? Lograr que la persona pueda recibir bien el mensaje que se le está dando y lo pueda interpretar como se tiene que ser, ¿no? Entonces, todo ese es un reto que ahora como profesionales técnicos ustedes también deben de tener, ¿no? Porque imagino que ya como están trabajando en las áreas de COVID, seguramente utilizarán esos medios para poder comunicarse. Seguramente utilizarán otros también, ¿no? Puede ser el caso. Pero lo que sí queremos es que ese sentido de solidaridad con la persona no se pierda, ¿no? Al contrario, que se fortalezca a partir de las limitaciones que estamos viviendo ahorita. La solidaridad también no es solamente con el usuario, ni tampoco es solamente con la comunidad, sino también es con tu compañero que está a tu lado aprendiendo, con el docente que te está enseñando, o sea, tal vez el docente se equivoca, pero si tú no eres solidario y no entiendes que tal vez todas las personas tienen unos errores, entonces pues no vas a poder, digamos, entender el porqué de ese problema, ¿no? Entonces ahí también se desarrolla mucho la parte de equilibrado y solidaridad, ¿no? Sin embargo, también aquí hay que tener en cuenta que existen, digamos, factores, a ver, podemos decirle económicos que ponen en condiciones de desequilibrio este principio de la solidaridad, ¿no? Porque a veces uno, pues, va con el ánimo de, digamos, de generar ingresos, lo cual, por supuesto, está bien, porque como es una carrera de salud, pero también uno tiene que vivir de lo que uno trabaja, ¿no? Pero siempre tratar de, en lo más que se pueda, tratar siempre en el sentido buscando siempre el bien común, ¿no? Orientarse siempre a eso, ¿ya? Tal vez yo esté pensando digamos, en tener más ingresos producto de la pandemia y brindando un servicio a través de la carrera técnica. Pero al menos si están pensando, sí, traten de no entender que lo que se quiere ahorita es la parte también de esto de aquí, ¿no? De la solidaridad. De la parte íntegra, porque todos tenemos que ser humanos en el sentido de que el servicio que se está brindando, pues, es un servicio, digamos, de salud, no es un servicio mecanizado, no es un servicio de robot ni de papeles, sino de interacción persona a persona, ¿no? Y cuando estamos hablando de íntegro, pues, el profesional de enfermería técnica tiene que, digamos, estar bien preparado, o sea, a nivel psicológicamente hablando, ¿no? Para que pueda desempeñarse dentro de sus funciones y en el ámbito de sus competencias en el área de trabajo en donde se encuentre. Íntegro en el sentido de que también debe de tener una noción de lo que las cosas negativas que si lo realizas puede tener impacto en las personas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en el establecimiento de salud tengo un balón de oxígeno, ¿no? Y viene un pacientito, pero al mismo tiempo viene mi amigo, y ambos necesitan recibir oxigenoterapia a alto flujo, por ejemplo.
pero en el balón solamente me quedan unos, a ver, unos 2, 3 litros, ¿no? Entonces, tal vez en ese panorama en el que nos encontremos, muchas veces uno actúa por enfocándose o inclinándose más por las amistades, eh, por las amistades o por las personas que uno conoce, pero no se quiere eso, sino que se quiere priorizar la atención que se está brindando a la persona que realmente lo necesita. En el caso propuesto, de repente la persona que más necesitaba ese oxígeno no era necesariamente su amigo del profesional, sino el vecino que también estaba con dificultad respiratoria, pero saturaba menor a su amigo del caso propuesto, ¿no? Entonces, allí estamos poniendo en práctica esta competencia de íntegro, ¿no? Ya, entonces son cositas que en este contexto de COVID debemos de desarrollar bastante, mucho, trabajar bastante. Es un poco complicado a veces porque a lo mejor unos están trabajando en el área de COVID 12 horas, algunos 24 horas, como en el área de UCI. Y pedirles todo esto, pues, sería, como quien dice, ¿no? Aumentarles más trabajo a lo que ya tienen, ¿no? Pero no lo vean en el sentido de buscar de trabajarlo, sino que es algo que a ustedes mismos les va a ayudar a que, a que ofrezca, que su servicio que ustedes ofrezcan sea de calidad, sea óptimo. Y con eso, a donde quiera que ustedes vayan, pues lo van a reconocer, ¿no? Porque una institución, ¿qué quiere? Una institución quiere a profesionales de calidad, no quiere profesionales que solamente sepan hacer un procedimiento y ya, ¿no? Porque si se contrata por eso, tal vez puede que pase, pero cuando llegan a la parte operativa, cuando tratan con el usuario, todo eso, entonces eh, el resultado va a ser negativo. Las quejas de los clientes pues, va a ser bastante, ¿no? Ahorita mismo en el contexto del área COVID, ¿cómo está? El que menos pues ofrece todo ya porque, en fin, postulo, ¿no? Pero no es esa la idea, ¿no? Sino la idea es aportar a partir del conocimiento y la experiencia que cada uno tiene, ¿ya? Bien, no sé si hasta aquí tiene alguna pregunta alguien. No, no. Vamos acá. Luego tenemos áreas que nosotros, el profesional técnico va a estar en continuo trabajo, ¿no? Como les decía anteriormente, ustedes trabajan en paralelo a la carrera de enfermería, o sea, donde hay un enfermero siempre va a estar una enfermera técnica, ¿no? Pero muchas veces a ustedes no se les informa, o ya sea porque hay recelo, ya sea porque no, digamos, eh, no se le quiere informar tal vez de qué es lo que se hace en cada área, ¿no? O a ustedes, digamos, alguien ha tenido la oportunidad de, por ejemplo, cuando está una posta, se les ha explicado en sí qué es lo que es la cadena de inmunizaciones, que existe una norma de inmunizaciones, tal vez a muchos de los técnicos no se les dice eso. Como les decía, puede ser por recelo, puede ser porque tal vez el enfermero no quiere que la enfermera técnica crezca o porque pensará en su cabeza que no es responsabilidad de enfermera educar o compartir sus conocimientos con el técnico de enfermería, porque esos casos son que se viven, ¿no? Son casos muy comunes que se viven en la vida real y seguramente que la pandemia también se estará viviendo lo mismo, es más que seguro. Pero nosotros como técnicos de enfermería pues tenemos que conocer bien el área donde estamos yendo, ¿no? O sea, a veces por dedicación, a veces por el gusto al área de enfermería técnica, uno va, pero, y va pensando en eso, ¿no? Que todos van a querer siempre lo mejor para ti, pero no es lo real. Hay que pensar que también hay gente que no le gusta compartir sus conocimientos, ¿no? Entonces, no debemos quedarnos en el que no me compartió, entonces pues me quedo así. No, sino que ustedes tienen que buscar las oportunidades mismas. O sea, si yo voy, por ejemplo, como le decía en este caso, a un área de inmunizaciones del centro de salud y no me informan a mí, entonces pues yo por mi propio medio tendré que ir buscando, ¿no? Tendré que ir investigando, tendré que ir explorando ahí algunas capacidades para que también ustedes mismos tengan ahí el esto. ¿Ya? Pero no siempre va a ser así, siempre también se van a encontrar con personas que les van a ayudar y cuando estén en esta situación de personas, de gente que les ayude a crecer, apóyense en ellos, traten de absorber todos los conocimientos porque eso les va a ayudar bastante, les va a ayudar mucho en fortalecer justamente en eso que les he mencionado, ¿no? ¿Ya?
Bien, tenemos primer enfoque que debemos de abordar continuamente y considerando el contexto actual de la epidemia, es la promoción de la salud. Promoción de la salud, pues no solamente se hace en un hospital, o sea, yo no solamente promuevo el lavado de manos para prevenir coronavirus, ni tampoco el distanciamiento social en la comunidad para prevenir coronavirus, sino también estas mismas medidas de prevención en cuanto a coronavirus también lo puedo dar en un hospital, ¿no? Y lo puedo dar, por ejemplo, a los familiares que están esperando la respuesta del paciente, ¿no? Hablarles, hacerles recordar la importancia del distanciamiento social, ahí también estoy haciendo promoción de la salud, ahí también estoy haciendo educación para la salud, sino que se tiene un enfoque errado de que la promoción y la educación para la salud solamente se hace en el ámbito primario, pero no, esto lo puedes hacer tú en, en la parte, digamos, más especializada también, si es que lo sabes abordar, si es que sabes identificar bien cuáles son las características que, digamos, no están ayudando a que haya un buen control de la pandemia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer, por ejemplo, ahorita en promoción de la salud considerando el contexto de la pandemia? Tenemos que, primeramente, sensibilizar a las personas, ¿no? Es algo que no se hizo en el inicio, no se trabajó en la parte de sensibilización y promoción, sino que hubo una medida realmente bastante drástica de imponer cuarentena de la noche a la mañana sin antes explicarle a la gente, a la persona que vive del día a día, sobre todo a los trabajadores, ¿no? Digamos, a los ambulantes, a las personas que no tienen las mismas oportunidades de educación que uno, tal vez, de explicarle todo eso. Y fue un error tremendo no hacerlo, porque no, ellos pues no, digamos, no entienden, digamos, por su misma situación, les es difícil comprender que se necesita estar en cuarentena para poder controlar esta enfermedad, ¿no? Y con toda razón, porque el trabajo diario, pues, es su sustento, ¿no? Tienen todo el derecho de salir a las calles a trabajar, pero es parte de la responsabilidad del gobierno hacer que, digamos, o dotar de todos los recursos para que este grupo de personas puedan cumplir la cuarentena, ¿no? Hubo un manejo no adecuado en ese sentido, ¿no? No se les informó bien, no se les educó bien, que era lo que se tenía que hacer en ese entonces, en marzo del año pasado, ¿no? Establecer, pues, unos mecanismos adecuados para la contención de la pandemia a través de los bonos. Esos bonos han llegado, pues, en noviembre, en diciembre, en algunos casos, ¿no? Imagínense que una persona que trabaja de pie reciba en ese tipo de meses todos los bonos, entonces no ayuda mucho, ¿no? ¿Qué otro tipo de actividades en promoción de la salud nosotros podemos hacer? Podemos hacer mucho, podemos tal vez inculcar también a toda la comunidad dentro del trabajo, ¿no? Participar en las actividades que se realicen, digamos, contribuir con los servicios de salud, sean estos prioritarios, ¿no? Pasos de emergencia, por ejemplo, ahí también permanecer y educar siempre a la población que existe digamos, establecimientos en el cual se pueden atender, digamos, en situaciones de urgencias en los centros de salud y que para las emergencias tenemos a los hospitales más especializados, ¿no? Trabajar en el enfoque de promoción de la salud allí. En este contexto, pues, es algo que tampoco no se tuvo en cuenta, ¿no? Pero esto ya se arrastró, pues, desde épocas anteriores, ¿no? La gente tenía un dolor de cabeza, un dolor de barriga y de frente iba al hospital, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las postas, lo que es primer nivel de atención, no estaba aperturada las 24 horas del día como debería de estarlo, solamente tiene un horario tope de 8 a 8, entonces no hay una buena, digamos, respuesta de las postas, ¿no? Y no hay una respuesta en el sentido porque no hay una buena remuneración, porque el Estado no puede cubrir, pues, con pagar o con dotar todas las postas de 24 horas. Eso originaría más gastos al sector de salud, al PBI, al incremento, ¿no? Y todo eso también, pues, dificultó bastante eso, ¿no? Si se hubiera trabajado de la parte preventiva en promocional, tal vez los resultados en conjunto con otras actividades, con otros sectores del ministerio, entonces el resultado tal vez hubiese sido más óptimo o los índices de mortalidad hubiesen descendido bruscamente, ¿no? Definitivamente, si se hubiese trabajado esa parte, hubiésemos tenido un mejor resultado. Bien, la parte de bioseguridad
incluye pues tener conocimiento de todos los mecanismos de defensa que tiene el equipo de EPP, ¿no? ¿Por qué es importante estar con el EPP? ¿Por qué es importante que todos las herramientas que uno utiliza para cuidar al usuario en el establecimiento o hospital es importante, ¿no? Yo le preguntaba la vez pasada a una técnica y le decía, pero tú sabes que hay una norma de seguridad. Le decía, me decía, no sabía que había una norma de seguridad. Yo solamente lo tenía entendido porque lo vi en el centro donde yo trabajo, pero más no. Entonces, vean cuál es la implicancia de conocer bien el área y bien en donde nosotros estamos. Ya acostúmbrense bien a eso de saber, de poder conocer bien el área en donde ustedes están. Si ustedes no conocen bien el área donde están trabajando o donde se están, digamos, desempeñando formativamente, entonces no esperen que el otro profesional que está, digamos, por jerarquía encima de ustedes los respete o haga que todo se acorde, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ustedes saben, lo que les quiero decir es que si ustedes saben bien en dónde están, saben bien cuáles son las condiciones que lo originan su defensa, entonces va a ser difícil para el otro profesional que pase por encima de todos sus derechos y de todas sus oportunidades, ¿no? Tienen que tener bastante en cuenta todo ese aspecto. Ya conocer bien que existe una normativa de bioseguridad y que todos los fundamentos técnicos que en ella pueden haber, ¿no? Porque bioseguridad, ojo, no solamente ponerse el EPP, ¿ah? Bioseguridad, pues, es de dotar un establecimiento de salud o a todo hospital de los mecanismos necesarios para que se implemente una buena cuidado de salud a las personas, al usuario, como también hacia las personas que van a participar en la última etapa de la recolección de todos nuestros instrumentos que hemos utilizado para realizar ya sea un cuidado, como en este caso es el equipo de APP, como para un procedimiento que puede ser, por ejemplo, las pinzas, perdón, las agujas quirúrgicas, ¿no? Los mismos inyectables, un buen manejo de ellos estaría bien, ¿no? Un buen desecho de todo lo que es las pruebas que se realizan en el centro quirúrgico, eso también tiene todo un protocolo para que pueda ser desechado, o sea, que no es que sacó la prueba el doctor y lo coloqué al tachito de basura y luego va para la basura. No, o sea, todo tiene un porqué de las cosas y conocerlo es muy importante para ello. ¿Ya? Inclusive, si ustedes han dado cuenta, para los que han estado en centro quirúrgico o para los que trabajan incluso ahorita en centro quirúrgico o en el área de COVID, ¿no? Entonces sabrán que todo tiene un diseño, ¿no? Desde que tú entras, entonces hay una área, ¿no? Entonces, esa área tiene su nombre, ¿no? La otra área también tiene su nombre. Cuando llegas al paciente tiene su nombre. Y cuando te vas a vestir también hay otra área. Todo eso parte de la bioseguridad que se brinda en un área especializada, ¿no? La parte de epidemiología también es otra área de trabajo que continuamente ustedes deben de tener conocimiento. Pero esta área de epidemiología, que desde luego es un área que nos ayuda a conocer la distribución y la frecuencia de las enfermedades, pero que no se quede solamente en teoría, sino que nos ayude a nosotros a establecer un trabajo pues articulado con este caso con las enfermeras de que están en EPI o digamos lo que realizan el control epidemiológico de una enfermedad, ¿no? Cuando nosotros conocemos, digamos, cómo hacer una derivación oportuna de una enfermedad, entonces vamos a acelerar la respuesta del tratamiento que se le va a brindar a esta persona, ¿no? Ahora en este contexto, por ejemplo, esto de aquí, del término de un trabajo epidemiológico, también es otro error tremendo de parte del gobierno, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues, ¿cuándo cerraron la cuarentena en el Perú? Lo cerraron, pues, cuando, digamos, me parece que fue en el fines de marzo, a inicios de abril, me parece, cuando ya, pues, hasta ese entonces eran muchos casos, ¿no? Claro, no se manifestaban porque como era una enfermedad sintomática, entonces demoraba, ¿no? El primer caso creo que se conoció en 6 de marzo, y a fines de ese mismo mes, de ese mismo año, ¿cuánto teníamos? 31, 21, ¿no?
pensábamos que se iba a quedar ahí, pero se obvió que era una enfermedad altamente contagiosa, ¿no? Y contagiosa, pero que no tenía síntomas, o sea, era sintomática. Y que prácticamente al ser asintomática, pues múltiples personas que no estaban dentro del grupo de riesgo, o sea, que eran sanas, que no tenían comorbilidad, eran portadores letales para la población de grupo de riesgo. Entonces se vio eso, llegamos recién creo a inicios de abril con unos cierres de fronteras, prácticamente en ese tiempo de 15 a 20 días, del 15 de marzo hasta el fines de ese mismo mes, pues, cuántos vuelos entraron, cuántos casos entraron desde el exterior del país y de la frontera por vía terrestre, muchos, ¿verdad? No hubo un buen control epidemiológico ahí tampoco. Ahora mismo no hay un buen control epidemiológico, porque lo que se debería de realizar más que todo sería pues considerando el contexto de cada región. Cada región ahorita no es verdad que tenga un buen nivel de contagio. O sea, si hablamos de regiones de alto riesgo, pues bueno, Lima de hecho que sí, pero hay otras regiones que están consideradas también en alto riesgo, pero si uno ve el índice de contagio, no es que estén, pues, se contagian 100 personas de cada 100, ¿no? O sino que es de 100 cada uno. Entonces hay una reducción considerable. Entonces, a partir de allí, nosotros podemos brindar un bloqueo epidemiológico considerando eso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cerrar, digamos, cerrar, digamos, las fronteras de una región, ¿no? De manera que si una persona va, por ejemplo, a la región de Cusco, pues estrictamente va a tener que pasar un control de cuarentena de 15, 20 días para que, digamos, se pueda detectar oportunamente si es que tiene o no tiene coronavirus y en base a eso ya poder luego reinsertarse a su vida social, ¿no? Entonces son cosas que se pueden hacer en vez de estar pues proponiendo cuarentenas que no tienen ni sentido y que no se adecuan a la realidad económica que tiene ahorita el país, ¿no? Esperemos que esto no dañe más la economía que de por sí ya está dañada. De hecho, somos el primer, dentro de muchos de los países de América, en el que el dólar prácticamente ha bordeado, creo ya los 3.70, me parece, la venta. Pero si ustedes van a otro país, el dólar está en bajada, ¿no? Y eso pues indica que en este caso, en el Perú, el dólar ha subido, no porque realmente haya subido, sino porque hay factores que también se agregaron a ello, que desde luego que uno de ellos fue un mal manejo de la pandemia, segundo, por la inestabilidad política que ellos también originó el alza del dólar, ¿no? Pero no es correcto decir que el dólar ha subido porque ha subido, sino porque en el Perú solamente ha subido porque no ha visto un buen manejo de la economía y no hay inestabilidad política, ¿no? Entonces, por eso se ha dado ese problema. Y eso también se ve en los costos, en cómo están, digamos, los productos de primera necesidad. Ahorita no creo que haya una mucha variación, pero desde aquí a unos días tal vez sí, o algunos meses tal vez sí, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado también con eso. Y desde un punto de vista antropológico, porque nos ayuda a nosotros a conocer, a identificar el comportamiento social de una persona, de una familia o de una comunidad, ¿no? Cómo se está relacionando toda la esfera de una persona hacia su comportamiento para la mejora de su estabilidad, sea de salud o sea también en otros aspectos, económica, trabajo, social, ¿no? ¿Cómo están llegando ahorita los casos de coronavirus? ¿Por qué llegan entonces? Analicemos desde un punto de vista antropológico. Primero por la economía, ¿no es cierto? El país pues tiene un alto índice digamos, de informalidad, justamente porque no hay una buena seguridad de parte económica a través, por supuesto, del ente regulador, ¿no? O sea, prácticamente a los que están digamos, a los que aportan en menor cantidad son los que se les cobra mayor impuesto, ¿no? Pero a las grandes empresas, a las grandes transnacionales, no sucede lo mismo. Y ahora mismo uno se da cuenta, ¿no? Tenemos a la ex ministra pues, que salió a decir que a las grandes empresas no se les va a cobrar todo lo que es el préstamo si es que ellas quebrarse, sino que el Estado sería quien se va a financiar de ello. Entonces, ¿cómo ustedes creen que va a interpretar esto la persona de a pie, el que tiene una PYME?
el que tiene un negocio pequeño, ¿no? Entonces es indignante desde ese punto de vista que se reaccione de esta manera, ¿no? O cuando puede tomar otras medidas, ¿no? Se pudieran tomar otras medidas para ayudar a las grandes empresas, pero de esa manera pues, deja mucho que desear, ¿no? Y con razón tiene la gente cuando se le acusa a la ministra de que trabaja para los lobbies y para las grandes empresas, ¿no? Con toda razón se les acusa aquí. Bien, desde un punto de vista antropológico también podemos analizar a las personas en cómo es su comportamiento hacia su cuidado, ¿no? ¿Por qué están llegando también más casos ahorita? Primero porque no hay, ya prácticamente hay un cansancio de parte de la persona a lo que es el régimen preventivo de la enfermedad, ¿no? La mayoría de las personas ya está cansada de la cuarentena, ya quiere salirse, quiere salir de su casa y hacer una nueva vida social como era antes, pero lamentablemente no se va a poder porque no se ha entendido que todavía no se ha controlado esta enfermedad, ¿no? En tratar de continuar con la sensibilización y la parte educativa sobre las maneras de corregir esta enfermedad es un trabajo que ustedes también deben de tener en cuenta en lo largo de su carrera, en la forma en cómo se está desempeñando ahorita, ¿no? Y esto en trabajo articulado con la parte de promoción de la salud, de bioseguridad y en el área de epidemiología, va a ser nuevamente, ¿no? Que ustedes brinden un servicio de calidad. Y eso es lo que nuevamente, les repito, los va a diferenciar de otros profesionales de su misma especialidad, ¿ya? Si yo, evaluador, a ver, estoy como jurado para un cargo de enfermero técnico, y durante la evaluación de competencias veo pues que, digamos, una de sus compañeras, uno de ustedes, mejor dicho, me demuestra más estos abordajes y las otras competencias que les he mencionado, entonces yo voy a elegir al que reúna más estos requisitos y no voy a elegir a la persona pues que no reúne, que no tiene una competencia de investigación, que no es solidario, que no es íntegro, no lo voy a elegir porque no me va a ayudar a mí a lograr lo que como institución quiero. ¿Ya? Entonces, tómenlo esto, traten de tomarlo, traten de trabajarlo de la manera más didáctica posible, no como un trabajo, porque es bien estresante verlo desde ese punto de vista, pero sí véanlo como algo dinámico, como algo que les va a ayudar a usted mismo a tener más oportunidades, ¿ya? Bien, entonces vamos ahora a la parte de la parte del cuidado, a cómo estamos ofreciendo ahora el servicio de cuidar en las postas o en los hospitales, ¿no? En el área COVID. Ahora mismo nuestros usuarios, perdón, necesitan pues de nuestra mayor atención, de nuestro mayor cuidado, ¿no? Y ese cuidado nuevamente tiene que ser pues holístico, tiene que ser, ¿cómo se llama? Tiene que ser ético, ese cuidado tiene que ser humanista, tiene que ser intercultural. ¿A qué me refiero con cuidado intercultural? A que el mismo cuidado que yo estoy brindando a una persona de los Andes sea esa misma calidad a una persona tal vez de la Amazonía. ¿Me dejo entender? O sea, un mismo sentido a ambos grupos étnicos, ¿ya? Porque en el lado intercultural nosotros nos abocamos a la parte de la comprensión y el respeto de todas las identidades o expresiones que pueda tener una persona independientemente de su etnia. ¿De acuerdo? Como profesionales de la salud ya sabemos que nos vamos a topar con todo tipo de usuarios y tenemos que tener bastante desarrollado este enfoque intercultural. ¿De acuerdo? Y en el servicio que nosotros brindemos de humanización, pues tenemos que ser ahí también bastante, digamos, perceptivos, bastante, digamos, capaces de poder sentir el sufrimiento, el dolor, la queja que tiene la persona que está esperando por nuestro cuidado, ¿ya? No vaya a ser que yo, digamos, esté un poco desganado y tal vez porque a la persona que está delante, porque me pareció más bonita, le atiendo mejor a que a la de la Amazonía. No traten de hacer eso porque ustedes mismos se van a perjudicar con su trabajo, ¿no? Y van a tener una reacción pues negativa de parte de la persona con la cual están interactuando, ¿ya?
Y también porque confiere, por supuesto, una falta que no es, digamos, del todo ético, ¿no? No se forma en el sentido de que se debe brindar un servicio preferentemente para tal persona, para tal de esto, ¿no? Sino que el servicio de cuidado debe ser íntegro para todos en sí, sin importar la condición. Y esto pues es algo que se forma durante todo el pregrado, entonces, se forma siempre, se repotencializa y se inculca aun cuando ya está en continuo aprendizaje durante su etapa personal y profesional, ¿no? A veces es complicado pues brindar un servicio humanizado si tenemos problemas. Y aquí entra también a tallar la parte psicológica y emocional de una persona. ¿Cuántas profesionales van al centro o al centro de trabajo con bastantes problemas, preocupaciones, se pelearon con el compañero de trabajo, no le pagan bien, eh, tal vez la combi llegó tarde, tal vez marqué tarde y ahora me van a descontar? Entonces, todo eso influye en el cuidado que ustedes van a brindar. Pero cuando nosotros tenemos bien desarrollado la parte psicológica y entendemos el porqué de la situación, entonces ya ahí uno empieza a identificar el problema, lo empieza a trabajar de manera interna y solito se empoderan sin necesidad de tener que, digamos, acudir a otro tipo de servicios, ¿no? Que desde luego son muy buenos, pero lo ideal es que cada profesional pues pueda ser autónomo y pueda ser independiente en sus actividades que realiza a diario, ¿no? Eso es lo que también se busca en ustedes que son los técnicos, ¿ya? Ahora más que nunca, tal vez en este contexto, pues, que es relativamente muy preocupante y estresante, ¿no? Todos queremos, pues, a lo mejor brindar solamente el servicio con el mandilón, que a veces uno se coloca cuando estaba antes de la pandemia, pero ahora hay que ponérsela todo el EPP y eso es bien incómodo, la verdad, ¿no? Ya, entonces, ese lado también traten de trabajar la parte humanista y la parte intercultural y los va a ayudar bastante a dinamizar bien su trabajo. Cuando nosotros hablamos de la parte de gestión y de humanización, entonces tenemos que hablar de una serie de procedimientos que nos ayudan a sistematizar, a organizar el servicio que nosotros estamos brindando. Recuerden que gestión es un procedimiento, ¿no? En el cual nosotros vamos a hacer paso a paso nuestras actividades, digámosle eh, nuestro quehacer diario, ¿no? Nuestro fundamento a través de una gestión, ¿no? Cuando gestión no solamente lo hacemos cuando estamos, digámosle, frente a ver, vamos a ponerle, por ejemplo, frente a un servicio en el área COVID, ¿no? Ahí no solamente gestiono mi tiempo, ¿no? No solamente gestiono la duración en el que tal vez pueda estar con el EPP, sino gestión implica mucho más de eso. Gestión implica también qué actividades estamos haciendo para continuar con las actividades preventivas, cómo estamos abordando ese enfoque digámosle, actual, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, a las personas que ya están hartas de toda la medida del confinamiento y de todas las medidas preventivas, entonces buscar una alternativa de gestión en cómo nosotros podemos nuevamente insistir o crear una nueva estrategia para poder abordar la parte preventiva, ¿no? Si antes decíamos que lavarse la mano era importante para la prevención de coronavirus y la mascarilla también. Entonces, si vamos con ese discurso a la gente que ya está cansada de eso, entonces, si bien es cierto el lavado de manos de por sí es interesante, entonces tenemos que hacer que ese lavado de manos y que esa colocación de la mascarilla, hacerlo más didáctico aún, sin que pierda, por supuesto, su esencia, ¿no? Pero hacerlo de manera, la estrategia para el abordaje en una comunidad, hacerlo más dinámico, tal vez hacer inclusivo a otros, digamos, artistas o a deportistas digamos, influyen en el comportamiento de una persona, ¿no? Si, por ejemplo, para hacer una campaña preventiva lo ponemos, por ejemplo, a uno
a un enfermero mortal o a un técnico mortal. Entonces la persona tal vez lo vea desapercibido, ¿no? Pero si ponemos tal vez a alguien de la farándula, alguien que tenga influencia ahí, ¿no? En el que la gente vea ese letrero y diga, no, pero mira, tal personaje se lava la mano, entonces yo también quiero lavarme la mano, ¿no? Entonces eso es lo que se busca a través de la gestión, ¿no? Que todo esto sea dinámico, ¿de acuerdo? Ver ese siempre enfoque, ¿ya? Es tal vez un poco contradictorio, porque tal vez otras personas pues piensen que no, pero ¿por qué lo pones digamos, a este personaje de la farándula cuando debería estar un enfermero? Lo cual es correcto, pero lo correcto también es que nosotros buscamos que la comunidad, que la persona de a pie entienda que el procedimiento, el lavado de manos y el uso de la mascarilla es importante, ¿ya? Entonces eso es lo que se busca en todo eso. Y es algo que también se debería de trabajar, pienso yo, ahora, en donde, digamos, hay muchos ahí, por ahí, personajes de la farándula que podrían ayudar en ese aspecto, ¿no? En la parte de ser un transmisor continuo de buenas conductas de prevención, ¿ya? El debate, pues, siempre va a estar abierto, siempre es una herramienta principal para poder proponer ideas, para discutir alternativas de soluciones, y siempre debe de acompañarse el debate de múltiples, digamos, opiniones, ¿no? De respeto, sobre todo, hacia la diferencia en la forma de pensar del compañero o de la compañera, de manera que nos limitemos a brindar una solución frente a una problemática actual, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, para el control de la pandemia, ¿qué es lo que se ha hecho de parte del Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud prácticamente lo está haciendo, el abordaje que está haciendo para el manejo de la pandemia lo hace, digamos, entre médicos, ¿no? Todos médicos, pero no llama a las otras profesiones. O sea, prácticamente hay como que un irreconocimiento a las funciones que tienen las otras profesiones, ¿no? Tanto enfermería, tanto como obstetricia, como tecnología médica, como cirugía dental, o sea, prácticamente no las desconoce. Y eso es un problema tremendo que tiene el gobierno en sí, el no saber escuchar a las otras profesiones. Porque el equipo multidisciplinario de salud lo hacen todos, no lo hace una carrera sola. Desde luego que en medicina es muy importante porque, bueno, pues está en la parte restaurativa de la salud de una persona, pero en ese proceso también intervienen otras personas, ¿no? El nutricionista es bueno porque nos ayuda a mantener una educación en alimentación saludable, ¿no? El tecnólogo médico nos ayuda a lo mismo en la parte de fisioterapia, en la parte de recolección de análisis de laboratorio para determinar cómo está nuestra salud a nivel bioquímicamente hablando, ¿no? El farmacéutico porque nos ayuda pues a proponer alternativas de medicamentos, nos informa sobre todo lo que es la parte de posología de un medicamento, el cirujano dental porque imagínense, ¿no? Si no fuéramos educados por ellos respecto a una prevención de caries o de otras enfermedades que son de la vía bucal, entonces, pues, ¿qué sería de la salud bucal de muchos, no? Prácticamente todos estaríamos, digamos, con deterioro ahí, pero gracias a ellos, a los odontólogos, pues tenemos casi todos una buena salud, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, todos son importantes en el área de salud. El ministerio no entiende todavía eso, es un error muy grave de ellos, que lamentablemente bueno fuera que lo pagaran solamente la ministra y todos sus asesores. No, los errores los pagan toda la comunidad, todas las personas de a pie, todos asumimos esos errores, ¿no? Y la gestión del talento humano, pues es cómo nosotros desarrollamos nuestras habilidades, cómo somos conscientes eh, de cómo podemos ir adquiriendo a partir de errores y a partir de aciertos, ir construyendo oportunidades de mejora que nos ayuden ¿cómo se llama? A poder construir mejor una carrera, un futuro para nosotros mismos y para la sociedad, ¿no? Porque eso es lo que se desprende, ¿ya? Gestión, entonces, implica todo esto, ¿no? Evidentemente, con esta clase no les quiero dar, pues, todo una cátedra de lo que es gestión, porque es bastante, ¿ya? Pero, digamos, una noción básica, específica, para que nos ayude a entender todo lo que significa eso. Bien, también nosotros como profesionales técnicos necesitamos asumir compromisos, pero primero
antes que enfermero o usuario, nosotros necesitamos asumir un compromiso primeramente con la carrera que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Compromiso con ustedes, como personas propiamente dichas, ¿no? Como, en qué se comprometen a mejorar, en qué se comprometen a, digamos, a perfeccionar, a analizar, y ahí ya cuando tengan eso, entonces recién podemos establecer un mecanismo de compromiso enfermero-usuario, ¿no? Cuando ya tienen ustedes bien identificado qué es lo que ustedes quieren. Si no tienen en claro lo que ustedes quieren, entonces pues van a estar como unos títeres, como una marioneta, haciendo lo que uno le ordena, haciendo lo que uno les pide, pero ¿y qué hay de ustedes? ¿Qué hay en su autonomía? ¿No? ¿No les parecería mejor ser dueños de su propia vida, de su propia carrera, a que estar recibiendo orientaciones de otras personas? No, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere es eso, ¿no? Que ustedes tengan una autonomía, pero esa autonomía tiene que verse influenciada y basada en todo lo que es una preparación de competencias. A partir de eso ya ustedes pueden obtener eso, al margen de que se les reconozca o no, ¿no? Entonces, un buen compromiso enfermero-usuario, ¿qué cosas nos va a ayudar a nosotros? Nos va a ayudar a brindar el servicio con valores y con inclusión. ¿Valores por qué? Porque tenemos que ser transparentes, tenemos que ser comprometidos, ¿no? Tenemos que ser respetuosos con la forma de cultura que tenga cada persona, tenemos que ser comprensivos con el dolor que tiene el usuario en el área COVID, ¿no? Comprensivo con la compañera que está trabajando, que también es técnica o técnico como yo, y al igual que yo está con 12 horas de PP, entonces también tengo que apoyar ahí en ese sentido, ¿no? Tengo que ser también humanista, como le decía anteriormente, ¿no? Sentir, tratar de ser lo mayor resiliente, lo mayor que se pueda para poder eh, sabernos recuperar ante una situación también que es difícil, ¿ya? La parte inclusiva incluye a todos los procedimientos, pero también a todos nosotros ofrecemos una intervención, ¿no? Incluir a todo grupo de personas, como les decía anteriormente. Y esto incluye también a las expresiones de religión que profesan otras personas, a la expresión de identidad de género, que también van a encontrar ahí en el área COVID seguramente, ¿no? Y no solamente en el área COVID, sino en realidad en todos los estratos sociales, ¿no? Inclusivos en el sentido ¿cómo se llama esto? De ideología de género también, ¿no? O sea, inclusive incluir a la mujer y al hombre como ser único, ¿no? Y brindarles a ambos la misma oportunidad de mejora para los servicios de salud, ¿ya? Y todo ello, pues, es parte de un principio ético que nosotros debemos de tener. Le decía anteriormente que la ética no solamente ver un error del colega o del compañero y quedarme callado y decírselo al interno para que no se sienta mal. No, la ética va más allá que eso, va más, se enfoca a todo lo que es nuestros valores que nosotros tenemos, a nuestros compromisos que nosotros tenemos para ofrecer un servicio especializado, un servicio comprometido, ¿no? Transparente, todo eso enfoca la ética. Es una esencia realmente bastante amplio de lo que realmente nosotros pensamos que es, ¿no? Y ya entonces tener bastante claro todo esto. Y ética, pues, debe de estar a lo largo de toda nuestra vida también, que debe de ser una herramienta, un motivo por el cual nosotros a partir de toda la experiencia profesional que uno tiene, poder ir desarrollando múltiples competencias. Bien, en la parte del desarrollo profesional y la importancia del trabajo del equipo, nosotros para poder trabajar en equipo siempre vamos a estar expuestos a múltiples problemas, ¿no es cierto? Tenemos un problema que puede ser porque tal vez, a ver, vamos a poner un ejemplo. Tal vez la jefa de enfermeras no hizo bien el rol de turno de un servicio. Entonces, para una colega le dio un turno más sin ser remunerado y para la otra colega le dio menos y sí fue remunerado. Entonces, ¿cómo creen ustedes que lo va a tomar el compañero de trabajo, ¿no?
tal vez poco entienda que hubo un error. Entonces, lo primero que va a sentir es seguramente, no, pero ¿por qué lo hizo? Va a pensar en muchas cosas negativas, ¿no? Y en ese intento, en esa primera instancia, si no hay un buen manejo en esa problemática, entonces va a seguir una cadena y va a llegar ¿cómo se llama?, a dificultar todo el trabajo articulado que se hace en un servicio. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que tenemos que ver, y antes de prevenir un problema, es primeramente capacitarnos todos en trabajo en equipo, ¿no? O sea, si el líder tiene que saber dirigir hacia todas las personas a dónde le está conduciendo, ¿no? Hacer un trabajo en equipo, fortalecer capacidades, habilidades sociales, habilidades de comunicación, en donde si tal vez a mí no me gusta esto, entonces yo lo sepa comunicar en un ambiente en donde se respeten todos los canales, ¿no es cierto? Saber demostrar mi diferencia, pero no saber ofender tampoco. Identifico un problema y luego nosotros podemos analizarlo, ¿no? Analizo internamente, lo analizo también con el grupo, lo analizo con el compañero, ¿no? Busco una forma en la cual pueda abordar esa problemática, ¿ya? Y esa problemática también lo tengo que, digamos, debatir, lo tengo que sociabilizar para poder abordarlo. Pero lo sociabilizo previamente identificando cuáles son los pros y contras, porque no lo puedo, digamos, ya darle una solución con solamente, digamos, una alternativa de respuesta, sino que tengo que tener varias vías de solución, varias vías de respuesta para un mismo problema, ¿no? De manera que cuando ya yo tenga todo eso, entonces puedo acudir a una siguiente etapa, que es la etapa de conciliación o la etapa de propuesta, de ser el caso, ¿no? En el cual yo, pues, en la conciliación ofrezca una alternativa de solución al problema. En el ejemplo anterior le decía que se le estaba dando eh, ¿cómo se llama? Un turno más a una colega que no se le remuneraba y otro turno a otra colega en el cual sí se le remuneraba, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es, pues, si a una colega se le dio un turno más, pero no se le remuneró y no se le pagó a fin de mes, entonces, bueno, pues ofrecerle quizás proporcional a lo que se le debía y ofrecerle tal vez al mes siguiente otras guardias, más guardias, 2 o 3 guardias nocturnas como medida de compensación por el daño causado, ¿no? Entonces, esa es la etapa de conciliación, la etapa de acuerdos para solucionar un problema, ¿no? De propuestas también. Puedo tener otra propuesta que la otra parte pueda tener. Por ejemplo, nosotros en la administración tenemos un mecanismo que se llama ¿cómo se llama este mecanismo? La meseta. ¿Ya? Y ahí pues nosotros tenemos es un cuadradito bien dinámico ahí, ¿no? Chiquito. Y en la parte central tenemos las alternativas de solución a la mano, a la manga, de manera que cuando se va a solucionar un problema ya tengamos todo bien preparado para evitar justamente que quedarnos sin alternativas de respuestas o prácticamente sin poder emitir una palabra articulada frente a un reclamo que puede ser válido, ¿no? Y la resolución del conflicto pues ya vendría en la última etapa, ¿no? Resolver todo de manera adecuada, inclusiva, y en el que todos puedan ser partícipes de ello, ¿no? Sin dañar los derechos y deberes que cada profesional tiene como parte de su formación. Entonces, son pasos que, digamos, se consideran de manera didáctica, pero ustedes pueden establecer su propio secuencia para poder abordar un trabajo, una problemática personal o en equipo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo que yo quiero que ustedes puedan tener aquí es estrategias para que puedan abordar problemáticas, ¿no? El curso es enfoques del profesional técnico de enfermería, pero en ese sentido de enfoque uno también tiene que ver
todos los pros y contras, como les decía, para que puedan estar preparados de lo que es de la carrera de enfermería, ¿no? Todo lo que se asocia a ellos, porque no todo va a ser, como les decía nuevamente, de risas y alegría, ¿no? También va a haber cosas negativas, lamentablemente es así. Bien, cuando nosotros brindamos, digamos, cuidados, siempre los cuidados, pues, son de acuerdo a lo que una persona tiene, ¿no? O sea, de acuerdo a cuidados especializados y cuidados que se orientan a la recuperación de una persona. Pero a veces estos cuidados no son del todo eficaz. Por ejemplo, un cuidado en una persona, digamos, que esté postrado en cama, necesita siempre cambios posturales. Pero a veces esto no hacen efecto porque la persona está sola y solamente al quien tiene para cuidar es el enfermero técnico o la enfermera, no tiene ni un familiar, ¿no? Entonces, eso, cuando estamos frente a ese panorama, genera un estrés en el cuidador, porque no se va a poder conseguir los logros que se tienen. Pero es importante que ustedes conozcan que ante esto existen alternativas para ello que se llaman los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos son nada menos que los que nos orientan a nosotros a poder brindar servicios más, tal vez, oportunos frente a alguna dolencia o patología, de alguna patología que tenga alguna enfermedad, algún usuario, ¿no? Estos cuidados paliativos normalmente lo brindan los médicos, pero ustedes también, si ustedes tienen toda la formación, toda la preparación, también lo pueden dar. Ya, por ejemplo, algunos datos estadísticos en el Perú es que más de 124.000 peruanos van a requerir cuidados paliativos, pero habría que preguntarse aquí por qué. ¿Por qué más de 124.000 peruanos van a requerir cuidados paliativos? ¿Qué pasa? Entonces, uno identificando la realidad social puede entender que la economía pues no es la misma que la de una persona con dinero, tal vez porque vive solo, vive sola, no tiene ningún familiar, porque trabaja en otra región, porque tal vez está sin empleo, ¿no? O tal vez su empleo que tiene no es del todo remunerado como tiene que ser. Entonces, son preguntas que ustedes tienen que hacerse cuando vean un porcentaje de esta magnitud, ¿no? Porque es bastante. También tenemos otro dato de parte del INEI. Son datos estadísticos del ENDES. ENDES es una parte de lo que es el Instituto Nacional de Estadística que se dedica a, ¿cómo se llama?, a estudiar la frecuencia, ¿no?, de algunas enfermedades o algunas dolencias o a otras características que afectan a la población. También nos dice que el 0.3 de los usuarios van a requerir cuidados paliativos si reciben atención en el país, ¿no? Y también va a ser la estimación de que hace falta conformar aproximadamente 300 equipos de atención domiciliaria para el sistema de atención primaria, ¿no? Y esto es algo que le mencionaba anteriormente, que de por sí todo el primer nivel de atención necesita dotarse de todo el equipo de salud para que pueda en sí ofrecer lo que ofrece ¿cómo se llama?, en su quehacer, ¿no? Que es actividad primaria, actividad de prevención. De manera que la población ya pueda entender que cuando tiene un simple dolor de barriga o un dolor minoritario, puede atenderse ahí para que no congestione los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, todo eso también es todo un reto. Los cuidados paliativos, el manejo deben incluir no solamente a los síntomas en una situación de sufrimiento, sino también a los familiares, cómo establecer las metas de tratamiento de acuerdo a su estilo de vida y a realizar una comunicación activa entre el paciente, su familia y los cuidadores y todo el equipo médico involucrado en el tratamiento de su enfermedad para poder restablecer eh, sus, sus valores perdón, su estado de salud, ¿ya? Entonces son todas estas cosas que realmente son esenciales que nosotros tenemos que tener, ¿no? Para poder garantizar un servicio de calidad. Y esto hay que trabajarlo de manera continua, a veces no olvidarse de todo ello, de estar preparándose continuamente,
ya en lo académico y en lo profesional también, cuidarse siempre de las personas que tengan un poco más de experiencia que ustedes, tal vez para adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, ¿no? Compartir con ellos también lo que ustedes ya seguramente han podido conocer, ¿no? Poder adquirir durante todo el desarrollo de su vida. Y ahora más que todo con esta pandemia, siempre se aprende algo nuevo. La pandemia nos está enseñando muchas cosas nuevas, porque cuando aparece una enfermedad siempre hay cambios, siempre hay lo que ayer era cierto, hoy no lo es. Entonces, siempre va a haber estas cositas en una pandemia, ¿no? Entonces traten de aprovechar todo eso que están aprendiendo, que se les está enseñando a partir de la pandemia y aprendan mucho, sociabilicen todos sus aprendizajes, todo con el fin de brindar un buen servicio al usuario, ¿no? A la persona que ustedes están cuidando. Y siempre busquen también oportunidades de mejora para ustedes mismos, ¿no? Si ven que de pronto ya en un puesto de trabajo de pronto se les está quitando un poco su remuneración, pero están teniendo otra oferta de otro establecimiento con mayor remuneración, entonces busquen también ahí esa motivación a partir de la economía, ¿no? Ya, siempre también valoren todo lo que, toda la experiencia que ustedes pueden adquirir en un establecimiento o en un hospital, eso es bastante productivo, ¿no? Y les va a ayudar a poder, si es que quieren desarrollar otra carrera profesional, tomarse con otra profesión, medicina, por ejemplo, la experiencia que tengan a partir de allí les va a servir mucho cuando ustedes decidan ser estudiantes de medicina, ¿no? Ya se van a poder desenvolver más con mayor independencia, con mayor soltura, y eso se va a ver. El médico que los ve, o la misma enfermera, lo que ve que uno se desempeña bien, se la reconoce. ¿Cómo le llaman ahí cuando están ahí? Doctora, le dicen, ¿no? A los internos de medicina, doctora, doctor, sin ser doctores, ¿eh? Pero así se la reconoce ahí, por su producto que ellos ofrecen. Asimismo, ustedes pueden obtener todo eso, pero siempre y cuando se preparen también bien, ¿no? Todo está ya eso ya depende de ustedes, de su habilidad que tengan y del compromiso seriado que tengan con ustedes mismos, su familia, todo eso. ¿Ya? Y no olviden también la parte de la investigación. Es nuevamente hacerles recalcar que a partir de una buena investigación, de un trabajo de investigación, es como ustedes van a poder distinguirse. Es algo que se está valorando ahora más que nunca, ¿no? Y en las universidades más que todo, porque lo que la SUNEDU quiere es que eh, a partir de una buena investigación se puedan fortalecer las capacidades pedagógicas o académicas que debe tener un estudiante, ¿no? Algo que no se trabajaba antes, porque antes la investigación estaba bien descuidada, ¿no? Ahora no, ahora se está priorizando bastante esto, y con mucha razón, ¿no? Has hecho muy bien la SUNEDU en implementar este requisito para poder obtener el licenciamiento, porque es uno de los requisitos, la parte de investigación. Los otros requisitos son la infraestructura, el equipamiento docente, la disponibilidad del tiempo docente. Me parece que también otro requisito es los laboratorios clínicos, ¿no? Perdón, el equipamiento de laboratorios que debe tener cada área, ¿no? Son otras consideraciones, pero la investigación es aquí muy importante, ¿no? Como eje central. Y esto pues tiene que acompañarse también de gente que conozca cómo hacer un buen trabajo de investigación, que les ayude bastante a ustedes mismos, ¿ya? Y nuevamente repasando, ¿no? Los ejes, los áreas de abordaje que deben de tener siempre para que puedan ofrecer su servicio de ustedes de calidad, ¿no? Eso les va a ayudar bastante, como les decía, a poder distinguirse de otros profesionales de su misma condición, ¿ya? Recuerden siempre que al quien van a elegir es al que tenga más capacidades, más competencias, y el que no la tenga, lamentablemente va a tener más desventajas, menos oportunidades, no solamente de ganar experiencia, sino también de poder ir desarrollarlos en la vida, ¿no? No estudien nunca solamente por obtener el título,
no por formarse, por ser dueños de su propia vida, ¿no? Es algo, cuando uno está joven a veces no lo entiende, pero cuando ya llega a la edad, a los 50, los 30, 40, cuando ya prácticamente está entrando a la otra va y es muy tarde, ¿no? Ya chicos, entonces no sé si tengan alguna duda hasta aquí para poder terminar la exposición, esperando que esto les haya podido ayudar a tener un buen concepto, más que todo a que se centren bien en a lo que ustedes quieren, ¿no? A los problemas que afrontan como carrera siempre, a las oportunidades, a todas esas amenazas que no les impide o les dificulta en todo caso poder ir progresando como técnicos en enfermería, ¿no? Ya, entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, sino para dar por concluido la exposición enfoques del profesional técnico de enfermería. ¿No hay ninguna pregunta? No. Bien, entonces, conmigo ha sido todo por hoy. Espero que les haya podido ayudar mucho. Ok, listo. Bueno, me despido. Muchas gracias.